Estos seres humanos que habrán de habitar la tierra en la eternidad estarán en las mismas condiciones que Adán y Eva antes de haber pecado. Además estaremos nosotros, los creyentes, con un cuerpo resucitado, quienes residiremos en la ciudad misma de Jerusalén. Repito, la cantidad de habitantes de la nueva tierra en la eternidad se componen de dos diferentes grupos de personas. Por un lado, estarán todos los salvados de todos los tiempos, los de antes y los de después de la obra de la cruz, incluyendo a todos los mártires de la gran tribulación, quienes con un cuerpo resucitado constituyen la Iglesia de Cristo universal o su esposa. Por otra parte, estarán todos aquellos seres humanos que pertenecen a lo que el libro de Apocalipsis denomina como el pueblo de Dios. ¿Quiénes son esos seres humanos? ¿A qué se refiere la Biblia con eso de pueblo? ¿Quiénes son esos seres humanos que vivirán en la eternidad al mismo tiempo que nosotros, los creyentes pertenecientes al cuerpo de Cristo, habitando en la ciudad de Jerusalén? Estos son los que vienen del milenio y pasarán desde allí a la eternidad. Para tenerlo bien claro, vamos a repetirlo otra vez. Nosotros, los creyentes que componen el cuerpo de Cristo, no pertenecemos al grupo de seres humanos que el libro Apocalipsis denomina como el pueblo de Dios. Estos son los seres humanos o las denominadas ovejas de las cuales nos habla el capítulo 25 del libro de Mateo y que pertenecen al juicio de las naciones. Estos, quienes pasaron al milenio, junto con todos los que se agregaron en esos 1000 años a causa de que se siguieron reproduciendo y que aceptaron a Jesús, los cuales conforman una enorme muchedumbre, son los que forman el pueblo de Dios en la eternidad. Como dije en las enseñanzas anteriores, al comienzo del milenio no habrá personas incrédulas, sino que todos serán creyentes. Pero con el correr del tiempo, las diferentes generaciones que vayan naciendo durante esos 1000 años, habrá de presentarse nuevamente la incredulidad. De otra manera, no diría la Biblia que Satanás será soltado al final de los 1000 años y habrá de engañar a muchos. ¿Cómo es que Satanás habrá de lograr esto? A causa de la incredulidad de los seres humanos, la cual producirá como resultado el pecado. Sin embargo, todos aquellos que durante el milenio acepten a Jesús, aquellos que sean salvos, incluyendo los judíos que reconozcan al Mesías, son los que pasarán directamente a la eternidad, conformando así el pueblo de Dios. Pero nosotros, quienes pertenecemos a la Iglesia o cuerpo de Cristo, no formaremos parte del denominado pueblo de Dios, sino que seremos los gobernantes y administradores. Jesús mismo nos constituyó reyes y sacerdotes para reinar junto con Él por toda la eternidad. Si pudiéramos tener una idea cabal de todos los privilegios que el Señor nos tiene preparados para el futuro, todos los desafíos o problemas que enfrentamos en el presente pasarían a verse diminutos y sin importancia. Estos seres humanos, todos ellos salvados por Cristo, quienes pasen a formar el pueblo de Dios en la eternidad, estarán en la misma condición que Adán y Eva antes de su caída en pecado. Ellos tendrán cuerpos humanos físicos normales. Nosotros, en cambio, poseeremos cuerpos glorificados. Nosotros no tendremos más cuerpos físicos, sino un cuerpo similar al de Jesús después de la resurrección. Recordemos que Jesús, después de su resurrección, estuvo apareciendo a sus discípulos en diferentes ocasiones durante un periodo de tiempo de 40 días. Eso quiere decir que uno con un cuerpo resucitado vivía y se movía entre personas con cuerpos físicos normales y naturales. Esto indica simbólicamente al milenio y a la eternidad, cuando personas con cuerpos glorificados habrán de vivir y moverse entre personas con cuerpos físicos normales y naturales, con cuerpos físicos normales y naturales.
En la eternidad no estaremos sentados sobre una nube tocando el arpa. Eso no tiene nada que ver con lo que nos enseña la palabra de Dios. Tampoco estaremos solo adorando y cantando todo el tiempo, sino que también estaremos gobernando y administrando a los que conforman el pueblo de Dios. Por esa razón, es importante que ahora practiquemos ejerciendo la autoridad delegada que nos otorgó Jesús. No es casualidad que Jesús nos entregó potestad para actuar en su nombre, para ejercer autoridad sobre la tierra. Dios nos capacitó para ejercer autoridad y por esa razón nos constituyó reyes y sacerdotes. En realidad, el ser humano posee la tendencia innata para gobernar o ejercer autoridad. Lamentablemente muchas veces está mal canalizada. La Biblia nos dice que estos seres humanos pertenecientes a los pueblos que habitarán en la eternidad habrán de entrar y salir en la ciudad de Jerusalén y que los reyes de la tierra habrán de llevar a ella su honor y gloria. ¿Para qué o con qué propósito? La respuesta la encontramos en Apocalipsis 22, versículo 2. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Hay una diferencia entre las hojas y los frutos del árbol de la vida. Las hojas del árbol serán para la sanidad de los pueblos de la tierra. Nosotros no tendremos necesidad de ellas. Hay muchos que interpretan erróneamente la profecía del último tiempo, debido a que toman solo en forma simbólica lo que está escrito y no de manera literal como debería ser. Lo que leemos aquí en cuanto a los pueblos se refiere literalmente a seres humanos. La Biblia debe ser interpretada por la Biblia misma, y cada verdad debe ser confirmada por 3 testigos por lo menos. Al comienzo del capítulo 21 del libro de Apocalipsis, más precisamente en el versículo 3, habíamos leído acerca del pueblo de Dios. Luego en los versículos 23 al 27, la palabra nos dice que los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a la ciudad de Jerusalén. Y ahora en el capítulo 22, leemos que las hojas del árbol de la vida serán para la sanidad de las naciones. Aquí tenemos los 3 testigos. Por eso, vemos claramente que estos pueblos se refieren a seres humanos y debe ser tomado literalmente. Vamos a considerar lo que encontramos en 1 Corintios 10:32. No seáis tropiezo ni a los judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Aquí son mencionados 3 grupos diferentes de personas y esta subdivisión entre judíos, gentiles y la iglesia de Dios se mantiene por toda la eternidad. Siempre habrá de existir la diferencia entre los judíos, los gentiles o todos aquellos que no pertenezcan al pueblo de Israel y la iglesia de Dios o esposa de Cristo. Esa diferencia existe desde el comienzo y se extenderá por toda la eternidad. Como hemos visto en enseñanzas anteriores, la Biblia le habla a estos 3 diferentes grupos de personas. Desde Génesis 1 hasta el capítulo 11, la Biblia habla a los gentiles en general. Recién en el capítulo 12 de Génesis, con la mención de Abraham y por consiguiente la formación del pueblo de Israel, él ya se dirige a los judíos. Sin embargo, antes del llamado de Abraham y la formación del pueblo de Israel, la Biblia se dirige a los seres humanos en general. Si bien podemos decir casi sin temor a equivocarnos que Adán hablaba hebreo, pues este es el idioma original. La nación de Israel recién se formó con el llamado de Abraham. En los primeros 11 capítulos de la Biblia no aparece para nada la mención de los judíos. Hasta el fin del capítulo 11, la Biblia habla a los gentiles o seres humanos en general. Por esa razón, podemos decir que los seres humanos pertenecientes
dice a los pueblos que vivan en la eternidad, tendrán un cuerpo físico natural como era el de Adán antes de caer en pecado, y éste habrá de ser inmortal. Por esa razón, las hojas del árbol de la vida servirán para mantener dichos cuerpos sanos y perfectos. Mientras estaba preparando esta enseñanza, el Señor me reveló algo muy especial en relación a esto que acabo de decir, y que yo nunca lo había visto de esa manera. Vamos a meditar acerca del ser humano en estado perfecto, tal como lo era Adán antes de caer en pecado y cuando él todavía caminaba con Dios. Como habíamos visto en la primera de las enseñanzas de esta serie, al comienzo mismo de la Biblia, en el centro del jardín del Edén estaba el árbol de la vida. En el centro del jardín del Edén estaba el árbol de la vida. Al fin de la misma, en el libro de Apocalipsis, también encontramos el árbol de la vida. De esa manera se cierra el círculo. En la primera de las dispensaciones, el Evangelio estaba representado en el árbol de la vida. En la eternidad, tanto el árbol de la vida como el trono del Cordero en la Nueva Jerusalén nos hablan también del Evangelio. Tanto al principio como al final aparece el árbol de la vida. La pregunta que nos podríamos hacer sería, ¿comió Adán del árbol de la vida mientras estaba en el paraíso? Esto es una reflexión interesante, ¿verdad? De acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios, sabemos que él comió del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, y esto produjo su caída. Pero es más que obvio que antes de participar del árbol de la ciencia del bien y del mal, el ser humano había comido del árbol de la vida. ¿No había dicho Dios acaso que podía comer de todos los árboles que había en el huerto? Esto incluía naturalmente también el árbol de la vida. La advertencia divina había sido que no debería comer solo del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que lo hiciera ciertamente moriría. Pero Dios no le puso ninguna restricción en cuanto al árbol de la vida. Dios puso todo a disposición del ser humano y él podía tomar libremente de todos los árboles, con excepción del de la ciencia del bien y del mal. Por esa razón y por lógica deducción, es más que obvio que Adán y Eva comieron del árbol de la vida antes de caer en pecado. Así también habrá de ser en la eternidad. Los seres humanos tendrán que comer del árbol de la vida para su propio beneficio. La diferencia entre Adán y los seres humanos pertenecientes a las naciones los cuales nos habla el libro de Apocalipsis es que Adán debía atenerse a una condición, mientras que en la eternidad no habrá ningún tipo de condición para los demás. La condición o requisito a la que estaba enfrentado el primer ser humano era que debía abstenerse de tomar del árbol de la ciencia del bien y del mal. Él había sido creado con libre albedrío y tenía la facultad de elegir. En la eternidad, los seres humanos pertenecientes a las naciones tendrán el árbol de la vida a su disposición para tomar de él libremente, y no habrá ningún tipo de restricciones, pues su justificación ya ha sido establecida. Sin embargo, a pesar de esto, ellos entrarán en la Nueva Jerusalén para comer del buen árbol de la vida. ¿Por qué? Debido a las palabras de este versículo que dice que las hojas del árbol de la vida habrán de servir para la sanidad de las naciones. Hay muchos que asocian esto con enfermedad, pero esto no es así porque en la eternidad no habrá más enfermedad. El ser humano habrá de ser perfecto y completamente sano y vital. Las hojas del árbol de la vida tendrán otra función, a saber, contribuirán para la vida eterna. Aún en la eternidad, el ser humano inmortal deberá expresar fe en su Creador. Precisamente, su fe se expresará de una manera práctica al tomar de las hojas del árbol de la vida. Esto lo hará estar completamente dependiente de Dios. Eso quiere decir que la fe del ser humano no habrá de acabarse nunca. Nuestra fe no se acaba por el
hecho de que lleguemos a la eternidad. Allí la expresión de dicha fe habrá de manifestarse tomando del árbol de la vida. Nosotros los creyentes, quienes pertenecemos al cuerpo de Cristo, habremos de comer de sus frutos, mientras que las naciones habrán de comer de sus hojas. En uno de los mensajes a las 7 iglesias, al principio del libro de Apocalipsis, Jesús dice que al que venciera se le habría de dar a comer del árbol de la vida. Por esa razón, tanto nosotros los redimidos como las naciones, todos habremos de participar del árbol de la vida. La Biblia nos dice que este árbol habrá de dar 12 frutos por año y estos están reservados para el cuerpo de Cristo. Los otros seres humanos pertenecientes a las naciones habrán de comer de sus hojas, las cuales serán para su sanidad. Por medio de esta acción estarán expresando su fe en el Creador y demostrando así una completa dependencia de Él. Aun a pesar de que el ser humano que entrará en la eternidad habrá de ser inmortal, habrá de mantener esa condición a causa de comer constantemente de las hojas del árbol de la vida. De otra manera, si allí el ser humano tuviera la capacidad de decidir de no comer, estaría demostrando con eso su propia suficiencia. Pero esto no habrá de ser así, porque él deseará depender completa y absolutamente para siempre de su Señor y Creador. Esa dependencia permanente será la expresión de su fe. Precisamente el problema que surgió en el jardín del Edén cuando el diablo tentó al ser humano fue que éste decidió valerse por sí mismo. Satanás, en forma de serpiente, tentó al ser humano con la mentira de que si comía del árbol de la ciencia del bien y del mal llegaría a ser igual a Dios. ¿Qué significa ser igual a Dios? Es valernos por nosotros mismos negando que lo necesitamos. La treta del enemigo es valernos por nosotros mismos negando que lo necesitamos. La treta del enemigo fue hacerle creer al ser humano que podía independizarse de su Creador. Adán y Eva creyeron su mentira sin darse cuenta que ya eran iguales a Dios. Precisamente por el hecho de que habían sido creados en la misma imagen de Dios, era que necesitaban mantenerse dependiendo de Él. En 1 Juan 3:2 leemos: Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, pues le veremos tal como Él es. Nosotros habremos de recibir un cuerpo glorificado igual al que tuvo Jesús cuando fue resucitado. Entonces seremos exactamente iguales a Él. Si bien en la actualidad ya hemos sido colocados en esa posición de igualdad, esta habrá de manifestarse en toda su plenitud recién en el momento del arrebatamiento. Por el hecho de que somos igual a Él, necesitamos mantenernos en una continua dependencia de Él. No podemos valernos por nosotros mismos. Necesitamos inexorablemente al Señor. La manera práctica de expresar la fe en Él es alimentarnos del árbol de la vida. Aun a pesar de que vamos a recibir cuerpos glorificados, aun a pesar de que los seres humanos pertenecientes a las naciones vivan para siempre en la eternidad, todos necesitamos vivir en completa dependencia de Él. Necesitamos a Jesús no solamente para salvación, sino para la vida eterna. A la mayoría de los creyentes ni siquiera se les ocurre pensar de esta manera. La mayor parte de ellos piensa que necesita a Jesús solo para alcanzar la salvación, o sea que después se la pueden arreglar por sí mismos. Esto no es así, dado que la salvación es precisamente el punto de partida de nuestra vida con Él. Desde ese momento en adelante es cuanto más le necesitamos. Aquellos pueblos que conformarán la población de la tierra en la eternidad y que estarán bajo nuestra autoridad, la cual a su vez estará bajo la autoridad de Cristo, seguirán reproduciéndose por los siglos
siglos de los siglos. Ese fue el plan divino para Adán y Eva. Así habrá de ser en el milenio, y así habrá de ser también en la eternidad. Así hubiera sido también con Adán y Eva. Ellos podrían haberse reproducido antes de su caída en el pecado. Sin embargo, la Biblia nos dice que Caín, su primer hijo, nació después de su caída en el pecado. Podemos llegar a pensar, ¿hasta cuándo habrá de seguir reproduciéndose el ser humano? Pues eternamente. Al fin y al cabo, si la tierra le quedara muy chica, Dios creó un universo el cual es infinito y su propósito es que éste sea poblado. Habíamos leído en el libro de Apocalipsis que habrá de haber una nueva tierra y un nuevo cielo. El ser humano natural posee un deseo innato de explorar el universo buscando algún tipo de vida en ellos para contemplar la posibilidad de habitar en otros planetas. ¿Por qué razón es así? ¿Por qué razón la humanidad invierte enormes sumas de dinero para la exploración del universo? ¿Por qué tiene el ser humano ese anhelo? Nuestro Dios no creó solo la tierra que conocemos, sino que es el creador de todo el universo, los planetas y galaxias que ni siquiera hemos llegado a descubrir. Y si en su palabra nos habla de un nuevo cielo y nueva tierra, quiere decir que su creación es infinita. Nuestra mente es muy limitada para comprender la grandeza de Dios y la inmensidad de la eternidad. Dado a que Dios es infinito, ¿dónde está el problema que la tierra se llegue a superpoblar? Él tiene cantidad de otros universos a disposición. Naturalmente que esto es solo una reflexión personal, pero bien podría ser así, ¿verdad? Después de todo, nuestro Dios es un Dios creador. En la eternidad no existirá más la muerte. Esta será eliminada definitivamente al final del milenio. La Biblia nos dice que Jesús allí vencerá a su último enemigo, el cual es la muerte. En Lucas 20, versículos 27 al 36, encontramos lo que los fariseos le preguntaban a Jesús acerca de la resurrección y su respuesta. Llegando entonces a algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos, y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, y así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. Y finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondió Jesús, les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Jesús se refiere aquí a los creyentes, quienes, como hijos de resurrección, habrán de recibir un cuerpo glorificado como el de Jesús. Por lo tanto, nosotros los creyentes no pertenecemos a la categoría de los pueblos. Nosotros somos hijos de la resurrección. Nuestro cuerpo glorificado habrá de ser inmortal. Sin embargo, los habitantes de la tierra en la eternidad, pertenecientes a los pueblos, habrán de ir a la nueva Jerusalén para tomar de las hojas del árbol de la vida, para que sus cuerpos se mantengan sanos y vitales. La palabra griega que se usa aquí en el original para expresar el término sanidad es sinónimo del tratamiento preventivo. Dichos seres humanos expresarán su fe en forma práctica al alimentarse con las hojas del árbol de la vida. Cuando todo pase y se acabe, hay una sola cosa que permanecerá para siempre, y es el árbol de la vida. Por lo tanto, la eternidad no habrá de ser aburrida, y no habremos de estar sentados sobre una nube tocando el arpa como muchos piensan. La eternidad será la expresión máxima de la vida misma. Momentáneamente solo podemos hacernos una pequeñísima idea de lo que pueda llegar a ser. Amén.
Para culminar, vamos a considerar el versículo de Isaías 9:7. La versión en español que lo expresa más acertadamente es la Nueva Versión Internacional 1999. Se extenderán, o sea, se multiplicarán su soberanía y su paz, y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. La extensión del imperio divino ilimitado nos habla también de la multiplicación de los seres humanos durante la eternidad. Dios ha preparado un cuerpo o equipo para gobernarlos y dirigirlos, los cuales lo harán en forma bondadosa, justa y no dictatorial. La extensión o multiplicación de su reino, la cual va de eternidad a eternidad, no tiene límites ni fin. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. Amén